de conocer a nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Papá Dios, porque has demostrado que no podemos tener a nadie igual en nuestra vida. No hay nadie que nos dé más amor, no hay nadie que nos dé más paz, no hay nadie que pueda llenar los espacios vacíos como tú lo has hecho. No hay nadie que nos dé fuerza, no hay nadie que nos dé tranquilidad como tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. Mas lo que tú has dicho ya, por siempre permanecerá. Tu eternidad en mi interior me dice que hay algo mejor. Sé que muy pronto y para siempre cantaré. Oh, Jesús, Jesús, no hay nada igual, no hay nada igual. Jesús. Cuando frente a tu rostro esté, y mientras ando por la fe, con todo yo te adoraré, Jesús, Jesús. No hay nada igual, no hay nada igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Jesús, 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 no hay nada igual, no hay nada igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá. Y yo cantaré
Papá Dios. Y asimismo, en esta disposición de corazón, con nuestro corazón conectado a ti, Dios, queremos cantarte aleluyas, aleluyas desde lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya por ser el Rey de nuestra vida. Aleluya por estar ahí siempre. Aleluya por darnos paz. Aleluya por darnos tranquilidad. Aleluya por ser Dios en nuestra vida. No hay nada que podamos hacer para demostrarte cuánta gratitud tenemos hacia ti. Gracias, Papá Dios, por todo lo que nos has dado. Gracias, Papá Dios, por las pruebas en donde nos has permitido pasar. Gracias, Papá Dios, por pasarnos por el fuego para hacernos entender quién Amén, somos. Señor Padre misericordioso. Gracias, Papá Dios, porque cada día nos recuerdas que somos amados, Amén, Señor. que somos preciosos, Amén, Señor. que valemos sangre para Amén, ti. Señor. Gracias, Papá Dios, porque nos has permitido tener el privilegio de ser tus Amén, hijos. Señor Padre misericordioso. Y hoy, Papá Dios, queremos también pedir perdón si en algún momento no hemos actuado como los hijos, si en algún momento no hemos actuado como los ciudadanos del cielo, si en algún momento nuestra voz se ha cansado de cantar aleluyas en medio del ruido, en medio de la adversidad. Hoy queremos, Papá Dios, unir nuestro corazón con el tuyo y decir aleluya al Rey, aleluya al Rey por la eternidad, aleluya al Rey de nuestra vida. Amén. Siéntese, por favor. Estamos en un nuevo tiempo como hijos de Dios. Soy de la familia de Dios. Y la pregunta no es porque se dude de que somos de la familia de Dios. Porque ser parte de la familia de Dios significa tener a Dios como tu Padre. ¿Es Dios tu Padre? Ser parte de la familia de Dios significa conocer y experimentar el amor del Padre. ¿Hemos experimentado el amor del Padre? Ser parte de la familia de Dios significa que el muro de pecado y hostilidad que nos separó del Padre ha sido demolido por la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces volvemos a levantar ese muro con nuestra actitud, con nuestro comportamiento? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra nos dice que los que creen en Jesús, es decir, en su ser, en su persona, en todo lo que Cristo representa, por la causa de creer en el Hijo de Dios. Y qué hermoso, porque tú y yo, al creer en lo que es y en lo que hace, nos da esa potestad hermosa y maravillosa de ser hijos del Padre Celestial. Es que creer en Cristo es recibirle, es estar unido a Él, implica algo más que un conocimiento mental o un reconocimiento. Implica el hecho de recibir algo experimentalmente. ¿Cómo estás espiritualmente?
¿Estás unido al Padre y al Hijo? ¿Caminas con el Padre y el Hijo todos los días de tu vida? Ser parte de la familia de Dios significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero es que para ser llenos del Espíritu Santo, primero somos engendrados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser engendrados por el Espíritu Santo? Pues que el corazón tuyo es transformado por medio del Espíritu. Es Dios el Padre el que engendra por su Espíritu Santo un nuevo ser. Por lo tanto, tú y yo somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza conforme a la del Padre. Y si la naturaleza del Padre es el amor, estamos llenos del amor del Padre. Tú y yo conforme al Padre. Tú y yo en una nueva naturaleza. Entonces, ¿por qué te empeñas en caminar en la vieja naturaleza? Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Tú y yo tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo? Andas bajo la guía del Espíritu Santo. Su dirección es lo que tú y yo debemos buscar cada día. Es que cada día seremos guiados por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y todo esto se da por el testimonio interno que Él nos da en nuestro espíritu humano. Es que la comunicación es de espíritu a espíritu. No es emocional, no es carnal, es espiritual. Y qué hermoso. Porque cuando nosotros vemos a las madres, la madre sabe si el niño tiene frío, si tiene calor, si está fastidiado, si está mojadito. Y cuando vamos a mirar, las madres entienden y comprenden cada uno de los significados. Y eso es lo que se hace de espíritu a espíritu. El Padre sabe si estás bien, si estás cómodo, si estás incómodo, si estás triste. Por eso es solo el Espíritu Santo que nos da testimonio y nos confirma las verdades eternas. Solo Él nos puede asegurar los pasos y decisiones que debemos tomar para permanecer en su divina voluntad. ¿Lo consultas en tus decisiones? ¿Vas a Él en momentos de decisiones? Ser parte de la familia de Dios significa estar en Cristo. Debido a que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre de la manera que lo hace Jesús. Por lo tanto, tú y yo somos herederos y coherederos. Pero se nos olvida una partecita pequeña de la palabra, y es que el sufrimiento nos prepara para compartir en la gloria de Cristo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero vas a sufrir porque te tienes que adaptar a la nueva vida en Cristo. ¿Y qué es adaptarte? No es conformarte, es ajustar lo que tenemos que hacer como nuevos miembros de la familia de Dios. Y puede parecer a veces desconocido, doloroso, pero no es nada comparado con las riquezas y las glorias venideras. ¿Cuántos sufren los domingos para levantarse ni venir a la iglesia?
¿No es más fácil que el pastor vaya a la casa y predique en la casa? Es más cómodo, es más sencillo. ¿No es más fácil que la palabra nos la den en volumen? Con eso así la escuchamos, pero no la practicamos. Nos hemos vuelto facilistas. Y no nos hemos dado cuenta, allá como dice Filipenses 3, 13, 14, que nuestra actitud debería ser como la que dice Pablo: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú eres nueva criatura, pero a veces estás añorando tu pasado. Tú eres nueva criatura, pero a veces estás mirando por el espejo retrovisor. Tú eres nueva criatura, pero a veces estás anhelando lo que estás dejando. Por eso no nos hemos dado cuenta que nuestra atención debe estar siempre en el cielo. No importa lo que estés pasando en la tierra. Tú lo puedes atravesar hoy o mañana. Y no nos damos cuenta que la vida es corta, pero el cielo es eternidad. A veces nos cuesta. A veces no es fácil. A veces nos toca lucharla. Así es en la vida espiritual. No es fácil mantenernos firmes. No es fácil tomar decisiones. No es fácil en hacer o no hacer, en dejar o no dejar, en callarse o hablar. Por lo tanto, ser parte de la familia de Dios significa depender del Padre. Porque el Padre nos ha dado todo lo que necesitamos, no solo para vivir, sino también para vivir una vida piadosa. Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu angustia? Si todo está en las manos de Dios, si tú confías en Dios, si Dios es tu Padre. Una cosa es afanarse y otra cosa es ser responsable. Porque a veces nos vamos al extremo, entonces como no me tengo que afanar, entonces me vuelvo irresponsable, que las cosas se hagan solos. No, hay una responsabilidad y eso es diferente al afán. El Padre está con nosotros. Dependemos por completo de Él. ¿Por qué te dejas atormentar por pensamientos angustiosos de lo que pueda suceder? Nada es imposible para el Padre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra me enseña que Él es el digno de confianza porque Él es fiel a su verdad. Siempre ha cumplido lo que ha prometido. No desperdicies tu tiempo lamentándose en el pasado. El día de ayer no volverá. No puedes hacer nada para cambiarlo. No te angusties por el futuro porque el día de mañana no está bajo tu control. Aún tus mejores planes pueden ser transformados, trastornados o confirmados por el Padre. Si tú confías en Él, Él sabe lo mejor para ti. Si el Padre te ha regalado el día de hoy, ¿no deberías vivirlo para su gloria? ¿No deberías refugiarte en Él? Todos hoy en día estamos angustiados porque no sabemos para dónde vamos. ¿Quién no ha estado en zozobra? ¿Quién no ha estado asqueado de lo que está viendo y está cansado ya de escuchar, de hablar, de comentar, de tantas cosas? ¿Cómo sería de diferente si gastáramos ese tiempo en estudiar la palabra del Señor?
¿Por qué no te conectas al Wi-Fi de Dios? ¿Por qué no estás más pendiente de la palabra de Dios? ¿Acaso ser parte de la familia de Dios se te ha olvidado qué significa fortalecer la familia? Es que como parte de la familia de Dios tú recibes dones espirituales que puedes usar para crecer y fortalecer a la familia. ¿Acaso no es importante la familia? ¿Y qué decir de la familia del cuerpo de Cristo? Es que los dones espirituales son bendiciones, actitudes que Dios da por medio del poder del Espíritu Santo. Y estos son para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Por eso es que el Señor te dio dones, te dio privilegios. Por eso tenemos que aprender a bendecir a otros con lo que nosotros tenemos de Dios. Es que el don del Espíritu Santo es esa capacidad extraordinaria que el Espíritu de Dios te otorga por gracia para edificación de la iglesia. Y no estamos hablando del templo. Tú tienes una iglesia casera que tienes que fortalecer. Tú tienes una iglesia más grande que debes también cuidar. Es que el cuidado de la iglesia no es de los pastores, no es de los líderes, no, es de cada uno de nosotros. Si tú no cuidas tu iglesia casera, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién va a cuidar tu viña? Muchos se quejan de sus casas, de sus familias, y no se han dado cuenta que por descuido. Nosotros seguimos siendo sus bebés espirituales, que el Padre tiene cuidado. Imagínate un padre en una casa donde el niño llora y entonces le dice a la esposa, le dice, vaya, mire a ver qué hace con ese chino. No, es que no le hemos dado de comer. Y entonces, ¿qué espera para darle comer? No, es que se acabó la leche. Y entonces, ¿qué espera? ¿Que yo salga corriendo? No, pues si quiere que no llore, vaya, corra, traiga la leche, hagan el tetero y siéntese los dos a consentir el bebé. ¿Eso no debería ser lo correcto? ¿Por qué en ese fortalecimiento de familia esperamos que se acabe la provisión para salir corriendo? Pues así como es físicamente, así es espiritualmente. ¿Cuántas veces oramos para que a los nuestros nos vayan bien? Solo cuando están mal. ¿Cuántas veces los hijos llegan corriendo, papá, mamá, oren por mí, por el examen que tengo hoy? ¿Y acaso toca orar nomás cuando tenga exámenes? ¿No sería en todo momento? A veces no nos damos cuenta que así como nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, el Padre Celestial se preocupa de nosotros. Pero así como nos comportamos con nuestros padres, a veces nos comportamos igual con el Padre Celestial. Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por la intervención sobrenatural de Dios. La palabra ministerio significa servicio y se define como las diferentes formas de servir utilizando los dones que se le han otorgado. Es que el ministerio es la agrupación de ciertos dones en la vida de un hombre con el fin de ejercer uno de estos oficios.
¿Qué ministerio tienes? ¿Qué dones tienes? Ninguno puede decir que no existe un área dentro de la iglesia donde pueda servir. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido algún don espiritual o de operación o incluso ministerio. Porque como parte del cuerpo de Cristo somos un miembro útil. Y es nuestra responsabilidad encontrarlo. Y de hecho, por ser hijos de Dios, hay señales que Jesús prometió que nos seguirían. Y si el primer ministerio es tu casa, ¿cómo estás ejerciendo ese ministerio? Si es tu responsabilidad. ¿Cuántos en este momento quisieran no ser colombianos? Muchos en estos meses quisieran estar en otro lado. Y muchos se han ido. Pero luego no es tu responsabilidad cambiar tu casa, tu contorno, tu entorno. Y a veces decimos que una golondrina no llena nido, pero una golondrina trabajando es menos el esfuerzo. Y si cada uno ejerciéramos nuestra responsabilidad, ¿cómo sería de diferente el mundo? Es que ser parte de la familia de Dios significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. A veces no nos damos cuenta porque no nos reconocemos como parte de ese cuerpo. Y eso es lo primero que debemos hacer para abrir nuestras mentes y dejar de lado el orgullo. Aprendamos lo que cada miembro tiene para enseñarnos. Allí está la humildad. Es triste escuchar cuando alguien dice, eso ya lo sabía. Eso yo ya lo había leído. A veces nos cuesta tener humildad para reconocer que si Dios nos lo está repitiendo es porque necesita que lo aprendamos. Y puede ser que muchas veces lo hayas escuchado, pero ¿cuántas veces lo has aplicado? Por eso tenemos que tener presente que para el Padre no hay privilegiados, todos somos iguales. Todos delante de Él somos iguales. Lo que sí es importante es que la iglesia mantiene un orden en la cual lo primero es servir. Y eso es a lo que la gente se le ha olvidado. Que tú y yo somos de la fuerza disponible para servir y ayudar siempre. Todos estamos en la capacidad de servir, pero pocos están en la disponibilidad de ayudar. Es que el Padre trata el corazón del hombre para que no se crea indispensable en su obra y para que aprenda a confiar en Él para su desarrollo y edificación. Muchos se creen del cuerpo secreto de Dios, tan secreto que nadie ha visto su testimonio. Y es triste. Muchos levantan la mano para decir que son hijos de Dios, pero no se comportan como hijos. Por eso Cristo puso 3 ejemplos grandes de hijos de Dios. El que se fue y sufrió para volver, el que estuvo en la casa y nunca se sintió que estaba en la casa, y aquel que necesitaba cambiar para ser realmente hijo. Es que se nos ha olvidado que ser parte de la familia de Dios significa ser iglesia. Y ser iglesia es ser obrero consciente, redimido por el Señor. Ser iglesia es ser miembro de la familia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, sobre el verdadero fundamento, el cual es Jesucristo.
Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No te has dado cuenta que tu edificación tiene el propósito de ser morada de la presencia? Ya no como un altar físico, sino como un altar espiritual en donde la presencia del Padre puede ser evidente y palpable en todo momento y lugar por medio de su Espíritu. Se nota la presencia del Padre en ti. Se nota que tu corazón es la morada del Padre y del Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Sois de la familia de Dios. Es que cuando te conviertes en hijo de Dios, dejas de tener nada que ver con aquellos que no lo son. Ya no hay relación, ya no hay los mismos comportamientos, todo lo contrario. Ahora tú debes demostrar en tu comportamiento que perteneces únicamente al reino de los cielos. ¿Acaso la palabra no dice que debes volar como las águilas? Y muchos todavía se siguen arrastrando. Aquel que tiene esta facultad debe sufrir un cambio radical. Sigue viviendo en el mismo lugar, pero su corazón ya no pertenece a ese lugar. Aunque sigue viviendo y viendo a sus antiguas amistades, ya no hacen los mismos actos que hacen ellos. El que vive siendo ciudadano de los cielos actúa conforme al Rey de su pueblo. ¿Se ha visto el cambio en ti? ¿Eres tú embajador del reino? Es que tu vida, tus pensamientos ya no están en la tierra. Tu ciudadanía es el cielo. Y si esto es así, solo debe importar el plan del Padre. Ya no importarán los nuestros, porque nuestros planes los sintonizaremos con el plan del Padre y serán uno solo. Tú y yo, embajadores del reino de los cielos, tú y yo siendo un ejemplo de lo que Él es, dice la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque ser parte de la familia de Dios significa ser un templo para el Padre. La palabra dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo como la principal piedra. Todo el edificio es bien coordinado. A pesar de las muchas partes, llega a ser algo perfectamente unido. Es que es el Padre el que va agregando individuos para que sean juntamente edificados. Este edificio es la morada del Padre en el Espíritu. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos hablando de esa comunión. Como templo del Señor, es el lugar de comunión donde se gusta lo que el Padre da y donde se ofrece lo que Él desea recibir. Es donde se expresa la alabanza y la adoración de los corazones, esos sacrificios espirituales aceptables al Padre por medio de Jesucristo. Yo no sé cómo está tu corazón, si ha sido un corazón agradecido con todo lo que tienes, con todo lo que recibes. Yo no sé si te ha tocado muchos sacrificios espirituales, porque es que
el sacrificio más duro es cambiar nuestra naturaleza. Cuando tú compras unos zapatos nuevos, te gustan porque están brillantes, porque están esplendorosos, pero no hay como la comodidad de los zapatos viejos. Y muchos dicen, es que esos zapatos ya los amancé. Yo no sé cómo vas con el amansar la naturaleza vieja. Yo no sé. A veces nos creemos tan perfectos en el Señor que después de mi Dios creemos que en la fila seguimos nosotros. Y la palabra dice que los últimos serán los primeros. Entonces no te cueles. Que por colarte de primeras en el Señor es lo contrario. Yo no he visto a nadie colarse de últimas en una fila, pero en el Señor sí es así, porque los últimos serán los primeros. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es que se nos ha olvidado que la idea de casa sugiere también la morada común que aquellos que son parte de ella. ¿Y qué nos dice Hechos 2:44? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se nos ha olvidado que lo que debe caracterizar a la iglesia en el plano espiritual es la unión y el amor. Si Jesús fuera verdaderamente el único centro de toda reunión, si la autoridad de la palabra fuera reconocida como la única verdadera y la acción del Espíritu, no sería obstaculizada. Todos reconoceríamos como único poder y habría todavía una manifestación visible de la unidad. Por eso ser parte de la familia de Dios significa que tú y yo vivimos para el Padre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es triste lo que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente hoy en día las formas exteriores están variando tanto. Hoy todo se ha vuelto rito y todo el mundo quiere agregarle a la palabra. Por eso se ha vuelto una mezcla confusa. Pero ¿saben qué? Solo el Señor nos diferencia como hijos. No es porque tú digas que eres hijo, es porque el Señor se manifiesta en sus hijos. Miren, debemos cuidarnos de esa mala enseñanza de la vida alejada de Dios para podernos presentar como siervos aprobados al Padre, siendo instrumentos útiles al Señor. Pablo nos habla de capacitarnos en 3 áreas de la vida. La primera es en mantenernos limpios. En la casa es una analogía que está haciendo Pablo. Y tú puedes ser instrumento honroso al Señor o un instrumento vil. Por eso cada uno debemos comprometernos a la limpieza. Tú debes limpiarte la superficialidad de las trivialidades y palabrerías que desvían la verdad, que desvían esa vida de impiedad que corrompe y promueve una vida pecaminosa,
que vienen por esas enseñanzas contrarias a lo que Dios claramente ha dicho. No podemos ser duales, unos aquí en el templo y otros en la casa. Unos aquí en el templo y otros en la calle. Somos uno solo. Debemos ser instrumentos para honra. Estamos hablando de santificación. Y cuando estamos hablando de santificación, estamos hablando de apartarnos de lo común, de lo mundano. Estar consagrados para el uso del Señor. Por lo tanto, cada campo de tu vida, cada momento de tu vida, cada caminar diario, puede brillar el Evangelio de Cristo en ti. Ser útil para el Señor. ¿Y cómo se da eso? Sirviendo. Porque cuando tú no sirves, estás siendo estorbo. Y suena duro, pero es cierto. Si tú sirves, genial. Pero si no sirves, hazte a un lado. Y muchas veces la gente se para en la puerta, ni entra ni sale. Y se para en la puerta del Señor. Ni son, no son. En el caminar no se diferencian. Por eso hoy cuando vemos caminando la multitud, no se diferencia quién es uno del otro. No sabemos si estamos en el mundo o estamos en el Señor. ¿Acaso la palabra no dice que estamos preparados para buenas obras? Y cuando hablamos de buenas obras, estamos hablando para el propósito. Cada uno de nosotros comprometidos a ser un instrumento honroso, limpio de la impiedad y disponiéndose a agradar al Señor y ser usado por Él. ¿A cuántos el Señor podría usar hoy? ¿Cuántos quieren ser utilizados por el Señor? Y cuando hablamos de mantenernos limpios, es que debemos evitar crear infección y contagio para los que te rodean, lo cual puede complicar la salud espiritual y bienestar. Tu compromiso es a mantener la vida limpia. Cada uno de nosotros apartándonos de la impiedad, apartándonos de esa vida alejada del Padre, del Hijo y contristando al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros andando en la verdad de la palabra de Dios, manteniendo relación y comunicación diaria con el Padre, llenando el corazón de las enseñanzas y del amor del Hijo, dejándose guiar por el Espíritu Santo, humildemente buscándolo a Él y amando al prójimo. Y la palabra dice que hay que amar al prójimo. No hay que escoger al prójimo para amarlo. Y nosotros podemos estar amando al prójimo sin estar de acuerdo con lo que hace el prójimo. Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no por eso debemos odiar al prójimo. Es triste ver que muchos dicen ser, pero no contienen ninguna realidad concreta. Tienen una profesión de fe, una adhesión a principios, pero no un corazón que haya sido regenerado. Muchos recibieron el bautismo sin haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Muchos caminan hablando de Dios sin vivir su palabra. Por eso yo no vengo a cuestionar si eres o no eres de la familia de Dios. Eso es algo que tú tienes que hacer conforme a la palabra. Pero hoy te vengo a invitar a que tu caminar sea diferente, que tu caminar sea como hijo de Dios. Hoy te vengo a invitar que camines como Cristo en la voluntad del Padre, que te dejes llenar del Espíritu Santo y empieces a ser servidor del Señor.
Y muchos creen que cuando hablamos de servicio lo estamos hablando en el templo. No, debemos servir en todo lado. Empieza a servir en tu casa. Empieza a servir en tu barrio. Empieza a servir en tu ciudad. Empieza a servir en tu pueblo. Qué orgullo ser colombiano a pesar de los colombianos. Qué orgullo ser bogotano a pesar de los bogotanos. Qué orgullo ser de la tierra que nos dio el Señor, porque nos la dio para conquistarla. Es que se nos ha olvidado la palabra. Tú y yo conquistando esta tierra para el Señor. ¿Eso qué significa? Que ser parte de la familia de Dios es ser orgullosos del Evangelio, caminando en el Evangelio y propagando el Evangelio. ¿Cómo sería de diferente este mundo si la iglesia cumpliera el propósito para el que fue llamado? Tú y yo en el propósito del Señor, ya suficiente hemos estado en el propósito del mundo. Yo no sé. Todos nos hemos preocupado por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cuántos se han preocupado por los hijos que le están dejando al mundo? Yo no sé cómo va a ser las próximas generaciones. Y alguien me decía que hoy en día traer hijos era un problema. Claro, sí es un problema cuando no se les sabe enseñar. En el momento que tú les enseñes los valores y principios del Evangelio, van a ser hombres y mujeres diferentes. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Una familia de Dios conforme al corazón de Dios. Una familia de Dios dentro de los principios del Padre, en el amor del Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Hoy me alegro que todos seamos de la familia de Dios. Pero hoy le pedimos a Dios que realmente seamos parte de su familia. Porque la palabra también dice que muchos le llamaremos Señor a Cristo y Él dirá que no los ha conocido. Y es muy triste cuando en una familia tu hermano mayor no te reconoce, o cuando no reconoces a tu hermano mayor. Porque si no reconoces a tu hermano mayor, ¿cómo vas a decir que reconoces al Padre? Por eso ahí donde estás, órale al Señor y pídele que realmente caminemos como hijos de Dios. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido como ese hijo pródigo, Señor, que solo hemos querido las bendiciones, Señor, para salir a disfrutarlas en el mundo. Papito Dios, pero hoy te pedimos como ese hijo pródigo que podamos decir que en la casa estamos mejor y que podamos volver a ella. Papito Dios, ¿cuántas veces, Señor, estamos como lo describe el hijo pródigo? Pero se nos ha olvidado lo que dijo tu hijo, que el reino de los cielos se parece, y empezó a dar sus parábolas. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces no nos hemos identificado, Señor, con las enseñanzas de tu Hijo, que están en tu palabra, Señor, para que nosotros aprendamos de ellas, Señor. Papito Dios, ¿hasta dónde hemos llegado, Señor? Porque hemos dejado de enfriar, Señor, ese amor. Padre misericordioso, guíanos, Señor, ayúdanos, Señor. Hoy necesitamos de tu Espíritu, Padre misericordioso. Necesitamos una nueva comunicación, necesitamos caminar en ti, Padre misericordioso. Papito Dios, que no digamos que somos,
sino que demos el testimonio de ser. Que en cada uno de nosotros se vea la realidad concreta, Señor, de ese caminar diario, Padre misericordioso. Que el orgullo y la altivez, Señor Padre misericordioso, no nos lleven, Señor, a pelear un puesto, Señor, sino a entender, Padre misericordioso, que tú nos has llamado para ocupar ese puesto. Que seamos de aquellos que digamos: henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, Padre misericordioso, y que cada día, Señor, podamos estar conforme a tu palabra. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, por esos corazones que están alejados de ti, Padre misericordioso, por aquellos que ha dicho la palabra, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre bondadoso. Padre misericordioso, hoy entendemos, Señor, lo que tú dijiste, Padre bondadoso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, Padre bondadoso, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, a tener ese compromiso contigo, Padre amado, a ser servidores, Señor Padre misericordioso, antes de esperar que nos sirvan, y a poder ayudar, Señor, a todos y cada uno de los que nos rodean. Papito Dios, para que en todo momento y en todo instante, Señor, seamos, Padre misericordioso, esos adoradores que estás buscando, Señor. Para que realmente, no desde la emoción, sino desde el Espíritu, te podamos alabar, glorificar en todo momento y en todo instante de nuestro caminar. Padre bueno, que cada día, Señor Padre misericordioso, seamos, Padre bondadoso, esos hijos que tú siempre has anhelado. Papito Dios, que podamos responder realmente al llamado, Padre misericordioso, no desde la necesidad, sino desde el cambio, no desde nuestra vieja naturaleza, sino desde nueva naturaleza. Que cambiemos nuestro pensamiento, Señor, para que cambiemos nuestro vivir. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Los voy a invitar, iglesia, que todos estemos de pie. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui
nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy